Seguimos en Punto de Partida, nos visita Alicia Naput del colectivo de artistas e investigadoras del litoral a favor del aborto legal, en un momento donde se está debatiendo a nivel nacional una nueva legislación al respecto. Alicia, gracias por estos minutos. No, muchas gracias a vos. Bueno, ¿cómo surge este grupo y qué es lo que plantean centralmente? Mira, este grupo surge por contactos, llamadas entre amigos, compañeras, digamos, docentes y gente de letras, Analía Giordanino y nuestra poeta y Oscar Vallejos, el profesor que suele venir al programa. Bueno, se contactan primero entre ellos por cuestiones de cercanía, qué sé yo, y bueno, se plantea hacer algo en Santa Fe desde nuestros ámbitos, ¿no? Desde las letras y los investigadores e investigadoras. Hacer una convocatoria, nos llamamos de un día para el otro en realidad, claro, y nos juntamos en ese momento 5 o 6 personas, digamos, un grupo entre los que está también mi compañero de la Universidad de Entre Ríos, Facundo Ternavasio, Joselina, una narradora, Agustina Lescano también. Y bueno, decidimos, nos pareció que era importante, que era importante hacer desde Santa Fe y desde el litoral, porque para llegar también a Entre Ríos, pensar en Rosario. Un colectivo que nos posicionáramos como con una carta a los legisladores y legisladoras en defensa de la legalización del aborto, llamando a votar a favor de la legalización del aborto. Con 4 o 5 puntos básicos. ¿Por ejemplo? Entre esos 4 o 5 puntos lo que nosotros planteamos, en primer lugar, es que nuestra convocatoria era, por un lado, un llamado a los legisladores, y por otro lado, a la ciudadanía en general, ¿no? a que sus representantes respeten la mayoritaria voluntad popular. En primer lugar, lo que nosotros planteamos es lo que se viene planteando en los argumentos. Por un lado, que lo que se está discutiendo no es si ocurren o no ocurren abortos. Los abortos, las mujeres los hacen, digamos, porque deciden en muchos casos por diversas razones interrumpir embarazos. Lo que en realidad ocurre es que mueren muchas mujeres, una cantidad muy muy importante de mujeres, por abortos realizados en condiciones de clandestinidad, digamos, es decir, por las consecuencias de la ilegalidad. Las mujeres que tienen posibilidades materiales de realizar interrupciones del embarazo en buenas condiciones médicas, no sufren esta situación, ¿no? Bueno, eso está probado estadísticamente. Estadísticamente, digamos. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros también señalábamos, sin desarrollarlo de manera detallada, en la misma cuestión que decimos, lo que queremos entonces es que dejen de morir mujeres por abortos mal realizados, ¿no? Porque efectivamente la maternidad no es un destino obligatorio, sino que algunas mujeres deciden ser madres y otras no. En el mismo punto en que nos posicionamos entonces por terminar con la clandestinidad del aborto, lo que muchas veces se dice, ¿no? Con la hipocresía de seguir en esta situación, que es apoyar la ilegalidad, en realidad la clandestinidad. Entonces ese era un argumento en el marco de que estamos a favor y defendemos la educación sexual, eso también se planteó en la carta, la ESI, ¿no? La Ley de Educación Sexual Integral, y la anticoncepción para no quedarse embarazada en este marco. Nos parecía importante esto decirlo porque la ESI está fuertemente puesta en juego a nivel nacional, lamentablemente, ¿no? Sabemos que el programa tiene muchos problemas de implementación y que le falta mucho para que la Ley de Educación Sexual Integral efectivamente se concrete. Y por otra parte también, me voy a remitir a la carta, también decíamos que dentro del debate que se está dando en la esfera pública reivindicamos el lugar de la ciencia moderna para informar acerca del derecho de las personas a decidir sobre sus propios cuerpos y que las distinciones conceptuales desarrolladas acerca de la naturaleza de lo vivo son el fundamento para legislar a favor de la legalización del aborto. A su vez, las mejores tradiciones del arte contemporáneo expresan el deseo de libertad de los cuerpos y dan cuenta del sometimiento dentro del sistema patriarcal. Es decir, nosotros estamos presenciando intervenciones de diverso tipo en el Parlamento, entonces nos parece importante subrayar
que los legisladores y legisladoras, más allá, respetuosamente, de sus creencias personales, que por ejemplo podrían ser religiosas, tendrían que considerar, como dicen algunos filósofos del derecho, biólogos, lo que serían razones públicas, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece que efectivamente la ciencia ofrece razones, no en relación con la persona humana o no, porque eso tiene que ver con otras características, sí con el valor incremental de una vida que puede, diríamos, desarrollar planes, ¿no? Que puede tener planes para futuro. Entonces, un embrión, un feto, un niño, una mujer, no es que valgan más o valgan menos en general, pero la posibilidad de desarrollar planes de vida no son los mismos, efectivamente, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, esa idea de pensar, de valorar, ¿no? La cuestión de las razones públicas en los debates, nos parece que también era importante plantearlo, y que en este punto, por ser investigadores e investigadoras, y también el aporte que el arte hace, que ha hecho, que en realidad es muy importante cada vez más en el movimiento de mujeres y, ¿no?, en los movimientos feministas, en el sentido de poner en visibilidad de un modo muy potente el sufrimiento, ¿no?, de las mujeres, de la desigualdad al que nos somete el patriarcado. Porque también habría que decir que al momento de pensar en la legalización del aborto que afecta a las mujeres y a las personas gestantes, hay que decir que hay que considerar que se legisla en relación con un colectivo denominado otrora, por suerte cada vez menos, minoría por las condiciones de subordinación. Entonces digo que se legisla en relación con un colectivo que viene siendo y que es todavía muy postergado en términos de igualdad, ¿no? Que somos las mujeres, digamos. ¿Qué opinión te merece este argumento que habla de la promoción del aborto, ¿no?, con este tipo de legislación, ¿no? Porque es un tema candente. Sí, me parece, digamos, un argumento, vuelvo al argumento anterior, la idea de que se promociona el aborto con una ley es un argumento falso, digamos. En primer lugar, vuelvo a insistir, el aborto se realiza, y la idea de que se legisle no es que se van a hacer más o menos abortos. También en ese punto hay datos interesantes de los países que han legalizado, en los cuales progresivamente el aborto los abortos han ido descendiendo, y eso tiene que ver con una cultura de la anticoncepción, digamos. Sí. Con una serie de circunstancias. Sí, por eso también insistimos con la ESI y demás. Pero digamos, la legislación no promueve de ninguna manera, ni obliga, digamos, ¿no? La legalización del aborto no plantea en la ley en ningún punto que las mujeres deban hacerse abortos, porque aquella que por razones de convicción personal no quiere realizarse un aborto, por supuesto que la ley no lo obliga. En todo caso hay una obligación en todo caso hoy, digamos, con esta legislación. Exactamente, lo que nosotros tenemos hoy es la condena a la clandestinidad, y en que eso significa en muchos casos una condena a muerte, efectivamente, en una práctica por la que no tendría que morirse absolutamente nadie, digamos. La condena a muerte de aquellas que deciden interrumpir un embarazo, que deciden abortar, sin contar con que nosotros tenemos ya una experiencia debida al movimiento de mujeres, que es la práctica del uso de misoprostol, ¿no?, de una medicación para interrumpir, que también se puede y se usaría en los casos efectivamente de interrupción del embarazo. Es decir, que hay una experiencia muy importante para que esto se pueda realizar en condiciones de ningún riesgo, ¿no? En realidad me parece que la idea de decir hoy que la legalización del aborto significa una promoción es de una inmensa injusticia, es muy indignante. En el sentido, quiero decir, hoy escuchaba el testimonio, seguro lo escuchaste, muy impactante, me pareció, no sé, el mejor, como admirable, de la mamá de Ana María Acevedo,
Justamente te iba a preguntar por eso, porque nos toca muy de cerca a los santafesinos. Claro, exactamente, ¿no? Me pareció una intervención, primero porque esto me la grabé y después quise escucharla de nuevo porque es muy impresionante cómo ella relató primero y luego leyó ese texto donde decía, ¿no? Habría que pasarlo muchas veces, pero bueno, el relato de esa madre, ¿no? Defendiendo la interrupción del embarazo de su hija, creo que el caso de Ana María todos lo conocen, pero digamos, una cosa de una perversidad tremenda, ¿no? Es decir, no le hicieron la quimio porque estaba embarazada y entonces se murieron ella y por supuesto, y la madre diciendo tiene hijos, tiene que en defensa de su vida, y en ese discurso era muy claro, digamos, en su estar allí con ese orgullo y esa claridad, ¿no? De la condena por la ilegalidad, digamos, ¿no? Por supuesto, además de la ilegalidad, la responsabilidad de esos médicos, ¿no? Desde ya, un abandono. Pero de hecho, la ilegalidad del aborto, la ilegalidad promueve el abandono de las personas, ¿no? Digamos, es así, ¿no? Digamos, detrás de la ilegalidad se cobija el abandono, como pasó con Ana María Acevedo, porque alguien podría decir, bueno, pero ese era un aborto terapéutico, qué barbaridad, no cumplieron las condiciones del aborto que podrían existir hoy, en realidad mucho después, porque la Corte Suprema, nosotros tenemos el protocolo de aborto no punible, sí. Que en realidad es muy posterior a la de Ana María Acevedo, pero digamos, bueno, pero esas son las condiciones de la ilegalidad. Alicia, gracias por estas reflexiones. Bueno, gracias a vos. Seguimos en Punto de Partida.